Entró al hospital con el rostro endurecido por la ira, creyendo que nada podía detenerlo. Pero bastó una sola mirada para que todo su mundo se resquebrajara. Allí estaba ella, la mujer que había jurado no volver a ver jamás. Pálida, agotada, aferrando a dos pequeños cuerpos que respiraban al mismo ritmo que su pasado. En ese instante, entendió que el tiempo no había enterrado la verdad, que algunas decisiones regresan, y lo hacen con nombres, con latidos, con consecuencias imposibles de evitar, porque lo que aún no sabía, lo que nadie estaba preparado para enfrentar, era que aquel encuentro no solo explicaría el dolor del ayer, sino que cambiaría para siempre el destino de todos. Y cuando sus miradas se cruzaron, una pregunta quedó suspendida en el aire, una que jamás debió existir, y que ahora exigía una respuesta. La mañana comenzaba como casi todas para él. Demasiado ruido, demasiada prisa, demasiadas órdenes que nadie se atrevía a cuestionar. El sonido constante del teléfono vibrando sobre el escritorio de vídeo marcaba el ritmo de su vida. Reuniones, firmas, decisiones se movían cifras imposibles de imaginar para la mayoría. Para Adrián, el mundo era un tablero que debía controlar. Y lo hacía bien, o al menos eso creía. Se observó un instante en el reflejo oscuro de la ventana de su oficina. El traje perfectamente ajustado, el rostro serio, la mirada cansada que nunca mostraba debilidad frente a otros. Hacía años que no se permitía sentir nada que no fuera control. El pasado era una habitación cerrada con llave, enterrada bajo éxito, dinero y silencios cuidadosamente construidos. 5 minutos, señor, dijo su asistente desde la puerta, con ese tono medido que todos usaban con él. Adrián asintió sin mirarla. 5 minutos más para terminar de huir de sí mismo. Abajo, la ciudad respiraba de otra forma. En un pequeño apartamento al borde de un barrio que nunca aparecía en revistas, Clara luchaba por no llegar tarde. El vapor del café llenaba la cocina diminuta mientras intentaba ponerse la chaqueta con una mano y sostener el bolso con la otra. Sus movimientos eran lentos, no por pereza, sino por cansancio acumulado. Un cansancio que no se iba con dormir. Se miró en el espejo del pasillo. Ojeras suaves, piel pálida, el cabello recogido sin cuidado. Sonrió apenas, como si se obligara a recordar quién era antes de que la vida se volviera tan pesada. Respiró hondo. Otro día más. Siempre otro día más. Ya voy, susurró, aunque no había nadie allí para escucharla. El trabajo no era glamoroso, pero era estable. Y eso era un lujo. Caminó hasta la parada del autobús, rodeada de rostros que tampoco se miraban entre sí, cada uno cargando su propia historia, sus propias pérdidas. Clara se sentó junto a la ventana, apoyó la frente en el vidrio frío y cerró los ojos por un instante. Pensar demasiado era peligroso. Pensar en él, aún más. Hacía años que no pronunciaba su nombre en voz alta. Mientras tanto, Adrián bajaba al estacionamiento privado, aún hablando por teléfono. Su voz era firme, autoritaria. No había espacio para dudas. Hasta que el auto no arrancó. Hasta que el silencio lo alcanzó. El recuerdo apareció sin avisar. Una risa, una mirada, un momento en el que no era un hombre poderoso, sino alguien que prometía cosas que no sabía cumplir. Frunció el ceño y subió el volumen de la radio, como si el ruido pudiera ahogar lo que sentía. No funcionó. El día avanzó para ambos de forma distinta, pero con el mismo peso invisible. Para Adrián, una reunión tras otra, aplausos, acuerdos, elogios que no llenaban nada. Para Clara, horas largas de pie, sonrisas forzadas, una presión en el pecho que aparecía y desaparecía sin explicación clara. Al caer la tarde, Clara sintió ese mareo familiar. Se apoyó un segundo en la pared, cerró los ojos. No era la primera vez. Últimamente su cuerpo hablaba más de lo que ella quería escuchar. Decidió ignorarlo. Siempre lo hacía. ¿Estás bien?, preguntó una compañera. Sí, solo necesito aire, respondió, mintiendo con naturalidad. Caminó hacia afuera, el frío de la noche golpeándole el rostro. Respiró profundo, pero algo no estaba bien. Un dolor sordo, una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de romperse por dentro. En otro punto de la ciudad, Adrián salía de una cena de negocios cuando recibió la llamada. Un tono distinto. Urgent. Demasiado. ¿Cómo que ahora?, preguntó, deteniéndose en seco. No respondió nada más. Colgó. Por primera vez en mucho tiempo, su mano temblaba. Clara estaba sentada en el suelo cuando llegaron los primeros mareos fuertes. El mundo parecía girar lento,
pesado. Las luces se volvieron demasiado brillantes. Alguien hablaba, pero las palabras no tenían forma. Intentó levantarse. No pudo. El sonido de una sirena cortó la noche. Adrián conducía demasiado rápido. No sabía exactamente por qué. Solo sabía que algo lo empujaba hacia adelante con una fuerza que no reconocía. El hospital apareció ante como una masa de luz blanca. Frenó bruscamente, bajó del auto sin cerrar la puerta. Entró furioso, exigiendo respuestas que nadie parecía poder darle de inmediato. El olor a desinfectante, los pasos apresurados, los rostros tensos. Todo lo irritaba, todo lo descolocaba. Necesito hablar con el responsable ahora, dijo, alzando la voz. Pero entonces ocurrió. En una camilla, al fondo del pasillo, vio una silueta que hizo que el aire desapareciera de sus pulmones. El tiempo se dobló sobre sí mismo. El ruido se apagó. El mundo quedó suspendido en un solo punto. Era ella, pálida, frágil, mucho más delgada de lo que recordaba. El cabello recogido de la misma forma descuidada que había amado y odiado a la vez. Sus manos temblaban, y entre sus brazos, dos pequeños bultos envueltos en mantas. Adrián dio un paso atrás sin darse cuenta. Su rostro, endurecido segundos antes, se quebró en silencio. No entendía, no quería entender. Su mente buscaba explicaciones imposibles mientras su corazón latía con una violencia que lo asustaba. Claire levantó la mirada. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo que se sintió eterna. En esa mirada había miedo, cansancio y algo más. Algo que no estaba preparado para nombrar. Nadie dijo nada. El llanto de uno de los bebés rompió el silencio como un golpe directo al alma. Adrián sintió que las piernas no le respondían. Todo lo que había construido, todo lo que había enterrado, amenazaba con salir a la superficie en ese instante. Quiso hablar. No pudo. Quiso preguntar. No se atrevió. Clara bajó la mirada, como si supiera que ese momento no debía existir, como si el pasado acabara de alcanzarla sin permiso. Y mientras las luces del hospital seguían brillando indiferentes, una verdad no dicha comenzó a respirar entre ellos, creciendo, esperando, porque aquel encuentro no era una coincidencia. Y lo que estaba a punto de revelarse no solo cambiaría sus vidas, sino que pondría en duda todo lo que creían saber. Pero aún no era el momento. El hospital seguía funcionando como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Camillas que iban y venían, médicos hablando en voz baja, pasos rápidos, puertas que se abrían y cerraban. Pero para Adrián, el mundo se había detenido en aquel pasillo. Seguía de pie, incapaz de avanzar o retroceder, con la mirada fija en Clara. Cada segundo pesaba como una confesión no dicha. Los llantos de los bebés se mezclaban con el pitido lejano de una máquina, marcando un ritmo que golpeaba directamente en su pecho. ¿Estás bien?», preguntó finalmente, con una voz que no reconoció como propia. Clara levantó la mirada despacio. Sus ojos estaban cansados, pero no vacíos. Había en ellos una mezcla de miedo, defensa y una fuerza silenciosa que Adrián no recordaba, o tal vez nunca había querido ver. «Eso depende de lo que entiendas por bien», respondió ella, bajando la voz para no despertar más a los bebés. «Estoy viva. Ellos también. Adrián tragó saliva. Ellos. No mis hijos. No tus hijos. Solo ellos». Como si el lenguaje fuera un campo minado. Se acercó un paso más, con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo frágil e invisible. «¿No sabía?», empezó, y se detuvo. La frase se sintió ridícula incluso antes de terminarla. «Nunca me dijiste nada». Clara soltó una breve risa sin humor. «¿Decirte qué, Adrián? ¿Que cuando te fuiste dejaste algo más que silencio detrás? ¿Que mientras tú construías imperios, yo aprendía a sobrevivir día a día?» El golpe fue directo. Adrián sintió el peso de cada palabra como si le arrancaran capas que llevaba años usando para protegerse. «Me fui porque pensé que era lo mejor», dijo, casi en un susurro. «Porque creí que no estaba preparado para una vida que no podía controlar». «Exacto», respondió ella, sin levantar la voz. «Siempre necesitaste control, y yo necesitaba a alguien que se quedara». El silencio volvió a caer entre ellos, más pesado que antes. Uno de los bebés se movió inquieto, y Clara lo ajustó con cuidado contra su pecho. Adrián no pudo apartar la mirada. Sus rasgos eran pequeños, indefinidos, y aún así, algo en ese rostro lo atravesó con una certeza que le dio miedo. «¿Son?»,
Preguntó, y la pregunta quedó incompleta, temblando en el aire. Clara cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, ya no había huida en su expresión. Solo verdad. Sí, dijo. Son tuyos. El mundo volvió a moverse de golpe. Adrián sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Todo lo que había construido, todo lo que había evitado sentir, se desmoronó en un solo segundo. No gritó, no discutió, simplemente se llevó una mano al rostro, como si así pudiera sostener algo que se estaba rompiendo por dentro. Gemelos, murmuró. Yo no lo sabía. Te juro que si lo hubiera sabido. No lo sé, lo interrumpió Clara. Y ya no importa lo que habrías hecho. Importa lo que hagas ahora. Esa frase quedó suspendida entre ambos, exigiendo una respuesta que Adrián no estaba seguro de poder dar. Pasaron minutos, tal vez horas. Nadie los interrumpió. El hospital parecía respetar ese espacio invisible donde dos vidas se estaban reescribiendo. Adrián se sentó finalmente en una silla frente a ella, con los codos apoyados en las rodillas, la cabeza baja. Tengo miedo, admitió, por primera vez en mucho tiempo. No de ellos, de mí, de no saber ser lo que necesitan. Clara lo observó en silencio. No había victoria en su rostro. No había reproche exagerado. Solo una calma cansada. Yo también tuve miedo, dijo. Cada día. Pero el miedo no decide por ti. Las acciones sí. Los bebés se movieron de nuevo, y uno abrió los ojos apenas. Adrián levantó la mirada justo a tiempo para ver ese gesto mínimo. Algo se quebró definitivamente dentro de él. No era orgullo, no era sorpresa, era responsabilidad. Una palabra que siempre había evitado sentir de verdad. Quiero estar, dijo, con voz firme. No sé cómo, no sé si sabré hacerlo bien, pero quiero estar. Clara no respondió de inmediato. Miró a los bebés, luego a él. En su interior, una lucha silenciosa se desataba. Años de ausencia no se borraban con una frase. El dolor no desaparecía porque alguien decidiera llegar tarde. Estar no es aparecer cuando todo ya pasó, dijo finalmente. Estar es quedarse cuando las cosas se ponen difíciles, cuando no hay aplausos, cuando no hay control. Adriana sintió. Cada palabra era justa. Entonces enséñame, pidió. Oh, dime que me vaya. Pero no me dejes en este punto intermedio. Clara respiró hondo. Pensó en las noches sin dormir, en las cuentas impagas, en el miedo constante a enfermarse sin nadie que cuidara de los niños. Pensó también en el hombre que tenía delante, roto, pero sincero por primera vez. No te necesito para salvarme, dijo con claridad. Pero ellos merecen saber quién es su padre. Y tú mereces la oportunidad de serlo, si estás dispuesto a cambiar. Adrián levantó la mirada, con los ojos húmedos. Lo estoy. Los días siguientes no fueron fáciles. Adrián aprendió rápido que el dinero no resolvía todo, que estar presente significaba esperar, escuchar, fallar y volver a intentarlo. Clara, por su parte, aprendió a bajar un poco las defensas, a aceptar ayuda sin sentir que perdía fuerza. Hubo discusiones, hubo silencios incómodos, hubo momentos en los que el pasado volvió a doler como una herida abierta, pero también hubo pequeños avances, una mano sosteniendo un biberón, una madrugada compartida, una risa inesperada. Una tarde, semanas después, Adrián sostuvo a uno de los gemelos mientras el otro dormía en la cuna. Lo miró con atención, como si quisiera memorizar cada detalle. Nunca pensé que algo tan pequeño pudiera cambiarlo todo, dijo en voz baja. Clara sonrió apenas. Eso pensé yo el primer día. Adrián levantó la vista hacia ella. ¿Crees que algún día me perdonarás? Clara no respondió enseguida. Caminó hasta la ventana. Observó la ciudad iluminada. Pensó en el daño, en el abandono, en el esfuerzo de seguir adelante sola. Y pensó también en el presente, en lo que estaba construyéndose poco a poco. No lo sé, admitió. Pero el perdón no es el objetivo. La honestidad sí. Adriana sintió. Por primera vez, no necesitaba más. Esa noche, cuando el silencio volvió a llenar el apartamento, Clara observó a Adrián dormir en el sofá, exhausto. Miró a sus hijos, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo del futuro. La vida no les había dado una historia perfecta. Les había dado una oportunidad tardía, imperfecta, real. Y mientras apagaba la luz, una pregunta se instaló en su mente. Una que no tenía respuesta fácil.
Una que tal vez solo el tiempo podría contestar. Es posible reconstruir lo que se rompió, cuando el amor llega demasiado tarde, pero el corazón aún decide quedarse. El sol de la mañana se colaba por la ventana, iluminando suavemente el apartamento que alguna vez había sido un lugar de silencios y ausencias. Ahora, el espacio estaba lleno de vida, risas diminutas, pasos inseguros, y la sensación tibia de algo que había tardado años en llegar. Adrián estaba sentado en el sofá, con uno de los gemelos en brazos. Sus dedos rozaban suavemente la pequeña cabecita, y cada respiración del bebé le recordaba que la vida podía cambiar incluso cuando parecía imposible. Observaba a Clara en la cocina, moviéndose con cuidado mientras preparaba el desayuno. No había prisa, no había tensión. Solo una rutina imperfecta, pero llena de significado. ¿Ya despertó el otro?, preguntó Adrián, con una sonrisa suave. Clara giró, llevando una taza de café en la mano, y le devolvió la sonrisa. Sí, y está intentando gatear. Creo que hoy logra algo nuevo, dijo, y se rió por primera vez con libertad en mucho tiempo. El hombre se inclinó hacia adelante, acercando su rostro al bebé, y éste respondió con un pequeño sonido que hizo que Adrián se riera bajo la respiración. Era un sonido simple, casi insignificante, pero cargado de una emoción que las palabras no podían describir. Durante meses, habían aprendido a vivir juntos de nuevo, pero de una manera distinta. No era perfecta la relación entre ellos, no había magia instantánea ni soluciones fáciles. Había discusiones, días de cansancio extremo, noches interminables y momentos de desesperación. Pero también había paciencia, apoyo y, sobre todo, amor genuino por aquellos pequeños seres que habían unido sus mundos de manera irrevocable. Clara se acercó y se sentó junto a él en el sofá. Colocó al segundo gemelo sobre su regazo y sus manos se tocaron al acomodar a los bebés. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. 3 vidas conectadas por heridas, decisiones y segundas oportunidades. Nunca pensé que esto sería posible, dijo Adrián, con un hilo de voz. No solo estar aquí, sino sentir que realmente pertenezco a algo que no puedo controlar. Clara lo miró, reconociendo la vulnerabilidad en sus ojos. A veces, lo que más tememos es justamente lo que necesitamos, respondió. Aprendimos que no podemos rehacer el pasado, pero sí podemos construir cada día juntos. El silencio que siguió no era incómodo, era de entendimiento. Los pequeños gemidos y risas de los bebés eran ahora la banda sonora de su vida, recordándoles que cada sacrificio, cada miedo, cada lágrima había valido la pena. Adrián suspiró y miró a Clara con una mezcla de gratitud y amor. Gracias por darme esta oportunidad, dijo. Prometo que no la desperdiciaré. Ella asintió. No necesitaba palabras adicionales. La confianza y el compromiso estaban en sus gestos, en la forma en que se ayudaban a cambiar pañales, en la forma en que compartían cada pequeña victoria, cada dificultad. Pasaron los meses y, lentamente, la rutina se convirtió en armonía. Los desayunos eran caóticos pero felices, las noches largas pero llenas de ternura. Adrián dejó de temer al cambio y aceptó que la felicidad podía encontrarse en lo inesperado, en lo simple, en los momentos cotidianos que antes parecían irrelevantes. Una tarde, mientras los bebés dormían la siesta, Adrián y Clara se sentaron frente a la ventana, observando cómo la luz del sol caía sobre la ciudad. Mira cómo hemos llegado hasta aquí, dijo Adrián. No hubiera imaginado que después de todo, podríamos estar así. Clara sonrió suavemente, apoyando la cabeza en su hombro. La vida no siempre nos da lo que queremos a tiempo, dijo, pero a veces nos da lo que necesitamos exactamente cuando estamos listos para apreciarlo. Él asintió, reflexionando sobre todo lo que habían superado: la distancia, el miedo, el orgullo, los errores y finalmente la reconciliación. Todo convergía en aquel momento silencioso, lleno de amor y aceptación. Se miraron y, por primera vez, no había secretos, no había expectativas imposibles. Solo ellos y sus hijos. Una familia construida lentamente, con paciencia, coraje y amor. Mientras el sol desaparecía lentamente en el horizonte, Adrián sostuvo a uno de los gemelos cerca de su pecho y Clara acarició suavemente la cabeza del otro. Los pequeños movían sus manitas, pequeños recordatorios de la vida y de las segundas oportunidades. Y en ese instante perfecto, lleno de paz, una pregunta quedó flotando en el aire, no como una duda, sino como un desafío emocional. ¿Qué harías si tu corazón te diera una segunda oportunidad, y solo tú decides si la tomas o la dejas escapar? El amor verdadero no siempre llega a tiempo,
Pero la paciencia, la honestidad y la valentía para enfrentar el pasado pueden reconstruir lo que parecía perdido. Las segundas oportunidades existen para quienes deciden quedarse y luchar por lo que realmente importa.